Bueno, muchas gracias a todos equipo por unirse el día de hoy. Yo voy a presentar el tema de gestión de la seguridad. Soy Alberto de Santiago, soy Senior Technical Account Manager en AWS, ubicado en México, en la ciudad de Guadalajara, y tengo casi 4 años ya dentro de la compañía. Un placer para mí poder presentar este día este tema. Bueno, vamos a hablar un poco del contenido. Lo primero que vamos a revisar es un poco la parte de Inspector. Vamos a revisar System Manager. Dentro de System Manager vamos a revisar Fleet Manager, Session Manager y Path Manager. Finalmente vamos a tocar un tema rápido de Instance Connector Endpoint. Bueno, primeramente, ¿qué es Amazon Inspector? Amazon Inspector es un sistema automático que nos va a ayudar a escanear vulnerabilidades en cualquiera de los servicios. Nosotros al activarlo podemos tener algún workaround, un discovery automático, podemos tener un escaneo continuo, tenemos una base de datos de vulnerabilidades y es muy cercano al tiempo real. Contextualizamos todos estos findings y los podemos, por medio de Bridge, conectar con cualquiera de los servicios que tenemos, ¿no? Ya sea con propio Inspector, con Security Hub para poder tener centralizado todo todos los findings, incluyendo también los de Security Hub, Bridge para poder disparar alguna acción, también con ICR para poder escanear o con algún partner, como pudiera ser, por ejemplo, Splunk o Datadog. Ok, ¿cuáles son las capacidades de Inspector? Bueno, la gestión es escala, se activa con un solo clic y funciona para todas las cuentas. Tiene una integración con el agente de SSM. También está integrado con Organizations. Si ustedes tienen una Organization, es bastante sencillo. Con un par de clics pueden tener toda su organización centralizada. Detecta los cambios en los ambientes, se centralizan todos los hallazgos de una manera central de todas las cuentas y de todos los recursos. También hay un descubrimiento automatizado. También hay un análisis continuo de vulnerabilidades con instancias EC2, con contenedores y recientemente con lambdas. También hay una valoración contextualizada del riesgo, hay prioridad y hay también un trash. Finalmente, podemos administrarlo por medio de un API si tuviéramos algún desarrollo interno que quisiéramos construir o ligarlo con EventBridge, que también nos puede ayudar a disparar acciones en caso de que tengamos alguna necesidad. Y finalmente lo podemos centralizar junto con algunos otros findings como algunos otros productos que también están incluidos dentro de Security Hub. Security Hub también incluye como comentario algunos externos que pudiéramos tener y centralizar toda esa información o centralizarla en Security Hub y mandarla a un CIEM o algún otro sistema tipo Splunk. Esto es un ejemplo de alguna de las vulnerabilidades. La red era el vector de ataque, como no estaba expuesto, pues bueno, detectamos que Inspector le entregó un score y ese score también lo podemos encontrar aquí, ¿no? Más adelante hay también algunos ejemplos, pero bueno, vamos a ir avanzando un poco. Recientemente tiene función para escanear código de lambdas. Anteriormente solo eran EC2, luego pasamos un poco a tener escaneo de contenedores y bueno, finalmente también tenemos tema de lambdas. Aquí en la parte de las lambdas, como pueden ver en la primera sección, voy a marcarlo un poco por aquí. En la primera sección activamos el scanning en esta parte y finalmente podemos ver que aquí hay alguna librería que tiene algún CB aquí identificado. Esta librería no la detecta, esta es el finding, esta es una recomendación completa del finding. Todo esto lo podemos tener, lo podemos consumir desde una API y también nos da alguna remediación. Nos da alguna remediación para poder avanzar con esta parte y poder hacer el cambio en la librería que necesitemos, etcétera. Tenemos también algo que se llama el Software Bill of Materials, esto viene mucho de la parte Kaizen, todo lo que es el Bill of Materials, pero también alineado a software. Es un inventario completo, tanto de EC2, de lambdas, de ECRs. Todos estos recursos llegan a Inspector y se puede generar un software de materiales, un listado de materiales de software. Los formatos soportados son CycloneDX y SPDX, los cuales, pues bueno, pueden ser usados en todos estos sistemas de manufactura. No tienen ningún costo y podríamos generar analíticos sobre esto, ya sea con Athena o con QuickSight, saber cuántas lambdas tenemos,
cuántos buckets, etcétera, etcétera, etcétera. También en la parte de contenedores y pipeline, pues bueno, se pueden escanear los contenedores desde Jenkins, GitHub y también algunos otros. Tenemos un CI/CD con plugins nativos para TeamCity, GitHub Actions, Code Catalyst, por supuesto. Y finalmente también tenemos el gestor de BOM. Finalmente monitoreamos la parte de los contenedores de este lado usando escaneo continuo a nivel de ECR. Antes de que inclusive se genere el contenedor, nosotros podemos monitorear el repositorio de las imágenes de los Docker Image y con ello podemos estar escaneando estos Docker Image. Esto nos ayuda a reducir un posible ataque a futuro porque todavía antes de desplegar cualquier cosa ya tenemos escaneadas las imágenes de ECR. Ok, podemos tener una propia orquestación. Tenemos nuestra imagen de contenedor sobre este lado, el lado izquierdo. Generamos el Bill of Materials, lo exportamos y por medio de Inspector podemos, por medio de la API, tener nuestra salida, nuestro ciclo, nuestros hallazgos en todo un formato estandarizado. Bueno, ¿cómo funciona? Anteriormente necesitábamos, o en la gran mayoría de los servicios, se necesita tener un agente instalado. En el caso de las instancias de EC2 no es necesario. Lo que se hace es crear un snapshot de la instancia y esta instancia, este snapshot es el que va a ser siendo escaneado. Esto quiere decir que con esto no vamos a tener ninguna afectación en temas de performance por estar escaneando nuestra infraestructura productiva. A grandes rasgos lo que sucede es Inspector lanza la solicitud, se genera un snapshot, ese snapshot es el que toma Inspector para analizar y nuestra infraestructura sigue corriendo sin ningún problema. Después de eso, se elimina este snapshot para no incurrir en costos y se nos genera el reporte a nivel de instancias de EC2. Finalmente, este es un demo. ¿Cómo iniciamos? Le damos Get Started. Tenemos una cuenta de administrador. Esta pudiera ser nuestra cuenta exclusiva de seguridad, que nos va a decir que va a ser la encargada de administrar nuevamente o de administrar todo Inspector, toda la organización de Inspector. Lo activamos y le pedimos que lo delegue. Esto lo que va a hacer es mostrarnos a grandes rasgos o configurar a grandes rasgos una cuenta para poder administrar totalmente Inspector. Esto quiere decir que no necesitamos que el equipo de seguridad o cualquier persona tenga acceso a la cuenta root. Desde esta cuenta delegada administramos Inspector, administra toda la organización y aquí vemos un resumen de los findings. Este sería un resumen. Dice que tenemos una de 6 cuentas y en la parte de Account Management, que es en la parte de Settings, vamos a poder ver que podemos seleccionar todas las cuentas que necesitemos, obviamente eliminando el administrador porque ya está, y podemos activar todos los escaneos a nivel de Inspector. Con estos sencillos pasos activamos todas las cuentas para poder tener administrada toda nuestra infraestructura. Todas nuestras cuentas están bajo Inspector y en ese botón que se está mostrando ahora, cualquier cuenta nueva que llegue a la organización, que mañana llega un nuevo proyecto y necesitamos desplegar nuevas cuentas, estas cuentas ya tendrían automáticamente activado Inspector. Solo como pequeño detalle, resumiendo un poco esta sesión, vemos la parte de poder mostrar Inspector, delegarlo a una cuenta para no tener que batallar con o no poder usar la cuenta administrador, que no es una de las mejores prácticas. Desde la cuenta delegada podemos seleccionar todas las cuentas existentes y podríamos activar que todas las cuentas actualmente ya estén listas para poder ser enroladas. ¿Ok? Este es un ejemplo también de cómo se vería un summary. Si pueden ver a grandes rasgos, pues bueno, tenemos un dashboard, tenemos la parte de los findings del lado izquierdo, vemos los repositorios, vemos que algunos tienen findings críticos, también los containers y también a nivel de instancias. Tenemos instancias críticas, también tenemos temas de Machine Learning que podemos por ahí identificar y finalmente tenemos, bueno, un finding en algunas instancias. Revisamos una instancia, tenemos unos críticos, algunos high y podemos empezar a filtrar.
Podemos filtrar por el título, que inicie con, y vamos a buscar un CVE de este lado. Ok. Nos dice que tenemos un CVE, una vulnerabilidad a nivel de paquetes, y este finding, pues bueno, lo podemos ir reportando, lo podemos ir revisando. Podemos buscar todos los findings de igual manera en todas las instancias, en todas las cuentas que tengamos. Buscamos en todas las vulnerabilidades de paquetes y vamos a buscar el score. Voy a poner un score de 8 a 11, a 10. Okay. Y aquí tenemos todas las vulnerabilidades de todas nuestras instancias a nivel de score entre 8 y 10. De aquí también podríamos trabajar algunas severidades, algún recurso en especial, o una vulnerabilidad ya en específico. Listo, aquí nos muestra una vulnerabilidad y nos da muchos detalles sobre el finding. Por ejemplo, nos dice la cuenta, nos dice la severidad, el nombre, que es una de Java, el tipo de vulnerabilidad, dónde se encontró en una instancia, qué tipo de instancia es, en qué VPC, en qué subred existe, qué AMI es. También nos da detalles de las remediaciones. Esta es la vulnerabilidad de Log4j y pues bueno, nos dice por ahí cómo mitigarla de alguna manera. Nos da un proceso de remediación. Aquí nos muestra alguna otra, también con el score de inspector de 7.5. El vector de ataque es red en esta vulnerabilidad. La complejidad, si requiere privilegios, si hay interacción del usuario, también nos lo muestra por ahí. Y vamos viendo algunos otros ejemplos. Todas ellas están marcadas entre un score entre 7 y 8, son de severidad alta. Inspector las categoriza por severidad alta. Y bueno, ahora regresando a la parte de uso, en la sección izquierda, luego viene la sección de uso y ahí podemos ir identificando cuántos scans tenemos. Hay una versión trail de 14 días, entonces con mucho gusto pueden probarlo durante 14 días. Y después de ahí tendrían a nivel de escaneo, cuánto es los escaneos que se han tenido. Cuántas instancias en promedio, cuántas horas han tenido de escaneo y finalmente un proyectado del mes. Entonces aquí podrían estar escaneándolo, de repente alguna de las recomendaciones pudiera ser probarlo durante 14 días y por ahí del día 15 empezar a ver cuánto pudiera ser el proyectado. Teniendo toda esta información pueden ustedes avanzar y poder avanzar con todos los temas financieros que requieren los proyectos. Hasta aquí termina el demo de Inspector. Voy a continuar un poco con System Manager. Perfecto. Hablando un poco de System Manager, pues bueno, tenemos gestión el System Manager nos ayuda para gestionar los recursos a gran escala. Parte de lo que tenemos son automatizaciones. Tenemos Session Manager que nos ayuda a administrar sesiones, efectivamente a no abrir puertos 22, 33, 89 para temas de conectarse a servidores, eliminar bastiones. También tenemos la parte de Patch Manager que nos va a ayudar a poder parchar de una manera segura nuestros servidores. Parameter Store que para administrar todos estos secretos. Inventory para tener un inventario de nuestras instancias. Ventanas de mantenimiento para poder ejecutar cambios solo cuando la ventana esté definida. El State Manager para poder tener un estado y finalmente algunos comandos que podríamos correr. Tanto automatizaciones como run commands nos va a poder ayudar a gestionar de mejor manera todas nuestras sesiones.
Bueno, hablando un poco de Patch Manager, y voy a escribir un poquito aquí. Nosotros podemos con tags poder definir un grupo de servidores, como pudiera ser, por ejemplo, los servidores web. Con un tag nosotros podríamos definir esta cantidad de servidores, estos 10 servidores, pudieran tener una línea base de servidor de web. Entonces, por ejemplo, este grupo de servidores, yo les podría poner una base de parcheo basada solamente en los servidores web. Llámense Linux, llámense Windows, podrían ser una IIS, por ejemplo, y tener parches exclusivamente para la IIS. Para la parte de instancias no individuales podríamos tener una base y podríamos entonces hacer algún combinado. Podríamos tener los servidores web, vamos a hacer toda la base del sistema operativo, Windows por ejemplo. Vamos a tener todos los sistemas operativos a nivel base Windows van a estar actualizados, pero los servidores web adicionalmente van a tener los parches exclusivos de IIS. O inclusive dentro de nuestro centro de datos, instalados los agentes y con algún tipo de VPN, podríamos inclusive desplegar los parches para algún grupo como pudieran ser los servidores cluster que viven dentro de nuestro on-prem. Se definen ventanas de mantenimiento, se tienen temas de cumplimiento y también de notificaciones. Con Patch Manager podríamos tener una ventana de mantenimiento de algún periodo. Este periodo validar y tener monitoreo y visibilidad de qué tanto se llegó a cumplir. Y finalmente tener notificaciones en caso de algún tipo de incidencia. Entonces, con Patch Manager a grandes rasgos nos puede ayudar a generar diferentes líneas de parcheo, tanto para algún tag que nosotros definamos y cualquier servidor que tenga este tag va a ser parte de esta línea de parcheo. Funciona también para temas on-prem. Y si tenemos algún server un poco individual, algún pequeño aplicativo, también lo podríamos parchar y podríamos definir una capa base de parcheo. Ok, tradicionalmente System Manager lo que hacía era por medio de Patch Manager o lo que normalmente se hace es ir a cada una de las instancias, ya sean Amazon Linux, ya sean Red Hat, ya sean Ubuntu y ya sean Windows. Desde System Manager y Patch Manager nosotros podemos desplegar todo el tema de parcheo. Finalmente, el parcheo dentro de los servicios administrados, como pudieran ser Auroras, Postgres, MySQL, Oracle, MariaDB o SQL Server, a nivel de RDS, algunos Redshifts, como pudiera ser un Redshift Data Warehouse, un DocumentDB, algún Neptune o los Dynamos, esto es responsabilidad de AWS. AWS se encarga de parchear todos los sistemas operativos, de poder proveer diferentes actualizaciones y el cliente solo se necesitaría encargar de administrar y usar correctamente permisos en esa base de datos. Todo el tema de parcheo en los sistemas PaaS queda del lado de AWS y bueno, el cliente no tendría que preocuparse de esa parte. Por ejemplo, este es un ejemplo de alguna instancia donde con Image Builder podemos crear aplicaciones que ya tengan todo el hardening desde la pipeline. Digamos que hay algún tipo de tester que toman una instancia de Linux, ellos validan y hacen todas las pruebas, revisan todos los temas de seguridad, que tenga todos los parches. Esta instancia se convierte en una template de AMI y dentro de un autoscaling group nosotros podríamos empujar esta AMI para que vaya reemplazando poco a poco estos servidores. Borramos alguna imagen o si hay algún incidente, también esta nueva AMI podría tomar precedencia y con esta AMI ya podríamos avanzar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El equipo de testers hace una prueba. Este equipo de testers valida que esta AMI está lista. Vamos al autoscaling group, a la parte de la template del autoscaling group y le decimos sustituye la AMI. ¿Qué es lo que va a empezar a hacer? Va a empezar a eliminar las máquinas que tengan más tiempo y las va a empezar a reemplazar con instancias con la nueva versión. Esta versión con nuevos parches, esta versión ya desplegada con reparación de vulnerabilidades, de paquetes, lo que sea, la podemos desplegar directamente y automáticamente se va a hacer el rollout de toda esta nueva infraestructura. Ahora, hablando un poco de la parte del acceso interactivo de System Manager, normalmente lo que se tiene o lo que antes se hacía era abrir los puertos 22, 33, 89 para poder iniciar o tener toda la parte de certificados. Se necesitaba poder abrir puertos, normalmente este era un esquema de seguridad. Teníamos un host bastion y este host bastion pues, de repente tenía que ser una granja de servidores y siempre la superficie de ataque estaba por ahí latente. Con System Manager es un shell interactivo que está en el CLI. Obviamente no tenemos que abrir ningún puerto.
Se le dan permisos a nivel de IAM, se le pueden inclusive poner doble factor de autenticación. Existe un tema de auditoría donde deberíamos de poder tener buckets DC3 y en el bucket DC3 podemos tener un registro de toda la auditoría que sucedió. Por ejemplo, este es un ejemplo del Fleet Manager dentro de la consola, donde pues bueno, nos va a dar por ahí algunos logs y en estos logs podríamos ver todos los comandos que estuvo corriendo este usuario. Entonces, esto nos ayuda bastante a poder dar auditorías, poder estar dando seguimiento, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hizo cada uno de los usuarios dentro de los servidores. Cosa que con un SSH tendríamos que desplegar desde el bastión, poder tener un registro. Esto automáticamente AWS no lo da. Por ejemplo, para Windows, pues bueno, podríamos tener algún RDP y desde el web podríamos tener una vista del sistema operativo por medio de escritorio remoto. No tenemos nuevamente la necesidad de algún bastión, no tenemos que hacer cambios de reglas y todo se administra desde la Identity Center. Entonces, anteriormente en una comunicación directa, ya teniendo un poco el diagrama, cualquier usuario que tuviéramos de este lado, se le abrimos los puertos, esto es el sysadmin, y finalmente pues llega a esta instancia de EC2. En el mejor de los casos es una EC2 bastión, pero pudieran ser inclusive eh, máquinas productivas, que pues, bueno, por comodidad se le abre el puerto 22. En el nuevo esquema con una comunicación indirecta por medio de Fleet Manager tenemos a nuestro usuario, el ingreso está cerrado, por aquí no tenemos ningún puerto abierto, esta máquina está afuera, por medio del agente de SSM y por medio de la consola y el System Manager podríamos tener esta comunicación. La comunicación existe entre el agente de SSM y System Manager. Nuestro usuario se conecta a la consola con todos los mecanismos de seguridad como pudiera ser el MFA y finalmente queda en un bucket un registro de toda la auditoría. Solo se requiere VPC endpoint o algún NAT gateway para poder avanzar con esta parte. Este es un demo. Lo que vamos a hacer es conectarnos con una máquina por medio del escritorio remoto y pues bueno, tenemos ahí un remote desktop. Nos va a pedir algún tipo de credenciales. Podemos tener un username y un password. Voy a mover esto para acá. Alguna llave o inclusive un single sign-on. Entonces podríamos poner tipear el username y el password. Si al momento de generar una instancia de EC2 Windows usamos esta llave, nos va a dar el password encriptado. Podríamos usar ese también o podríamos loguearnos por medio del SSO. Entonces seleccionamos ahí la opción, le damos establecer conexión y va a iniciar el proceso de establecer conexión. Okay, esa es la consola de Fleet Manager, por ahí hay algunas nuevas capacidades y nos dice que la sesión tiene 60 minutos y bueno, desde ahí ya estamos trabajando en nuestro servidor. Ya podemos entrar, administrar nuestros servidores desde la consola web e inclusive podríamos tener ya un poco más de detalle, ¿no? Eso ya es un servidor totalmente funcional que estamos teniendo desde la consola de Fleet Manager, no tenemos ningún puerto abierto y pues bueno, estamos ahí creo que listos para poder trabajar, poder avanzar con cualquiera de los proyectos, servicios que necesitemos. Entonces, nuevamente totalmente funcional, nos da por ejemplo el username con el que estamos conectados, la IP local que tiene el servidor, el nombre del nodo, el ID del nodo y finalmente el tiempo que nos queda en la sesión, que son 60 minutos. Esto nos puede ayudar muchísimo a administrar servidores. Podríamos tener inclusive 4 sesiones ahí. Vamos a agregar una nueva. Vamos a agregar un nuevo nodo. Server 3, server 4 y server 1. Vamos a agregar los 3. Le damos a agregar. Vamos a seleccionar nuevamente las credenciales. Single sign-on. Le damos conectar. Nuevamente single sign-on, conectar. Single sign-on, conectar. Puede ser cualquiera de ellos. Pueden tener algunas llaves. Pueden tener algún single sign-on o inclusive nombre de usuario y contraseña. Las sesiones se están conectando y al final tendríamos 4 servidores para dar cierto tipo de administración. Entonces ahí tenemos ya los 4 servidores en una sola pantalla. Vemos los 4 servidores operando y podríamos dar foco ya a cualquiera que necesitáramos en este caso. Entonces, totalmente operacionales. Podemos cerrar pantallas, abrir inicio, correr servicios, revisar scripts de PowerShell, etcétera, etcétera, etcétera.
Podemos brincar a cada una de las instancias para dar un poco más de detalle, tener un poco más de amplitud y a nivel de monitoreo, mientras estamos haciendo algún proceso, podríamos estar monitoreando cómo es que va cada uno. Avanzando un poco, pues bueno, también tenemos la EC2 Instance Connect Endpoint, que lo que nos va a ayudar es conectarse con instancias y bases de datos sin una dirección IP pública o un Internet Gateway. Nos conectamos desde desde el CLI o alguna herramienta de terceros y nuevamente también tiene controles de red tradicionales como pudieran ser IAM.